estimados amigos testigos de Jehová y público en general. Hoy día quisiera hacer un pequeño comentario muy curioso que pude detectar así de forma muy rápida, y tiene que ver pues con este librito que ustedes conocen muy bien, amigos testigos de Jehová. Este es el libro que usan los testigos de Jehová, o al menos han estado usando hasta hace poco tiempo, que se titula ¿Qué enseña realmente la Biblia? Este libro fue publicado en el 2005 y es un librito que usan los testigos de Jehová para guiarse, para dar estudio bíblico a sus estudiantes que captan el servicio del campo, en su predicación de casa en casa, y cuando les ofrecen un estudio bíblico, al final de cuentas, es el estudio de este libro de acá, que es un librito acerca de la Biblia. En realidad, cuando ustedes van al servicio y ofrecen un estudio bíblico, no es un estudio de la Biblia propiamente dicho. O sea, no es que se van ellos a dirigir a estudiar la Biblia directamente, este libro que está acá, la Biblia, sino que ellos van a dedicarse a entrenar a la gente diciéndole con este librito que se llama ¿Qué enseña realmente de la Biblia? De lo que supuestamente se dice acá en la Biblia. Entonces, como les digo, el estudio bíblico en realidad es estudio de un libro de la Sociedad Watchtower acerca de la Biblia, que son las propias interpretaciones que hace la Sociedad Watchtower de la Biblia, de la palabra de Dios, son su propio punto de vista, y que al guiarse el alumno por este libro puede estar siendo desviado de lo que realmente dice la Biblia. Y para la Sociedad Watchtower esta es la verdad, y este manda sobre la Biblia. Imagínense ustedes. Y acá quería comentar con ustedes una parte muy interesante que me interesó mucho, que tiene que ver con la resurrección que van a tener todos aquellos que están en sus tumbas conmemorativas. Y acá la Sociedad Watchtower explica pues qué cosas es la resurrección y qué esperanza tienen los cristianos que mueran, los que han muerto. Y lo llama pues, hay un tema que se llama la resurrección celestial. Y esto está en la página 73 que quiero considerar con ustedes. Tal como se puede ver acá, la página 73. Que yo quisiera, aquí lo pueden ver ustedes, voy a pedir a mi asistente Carlos que por favor lo lea por mí para que ustedes sepan de qué se trata este tema de la resurrección de los cristianos que han muerto o que puedan morir en el transcurso de previos a la gran tribulación, ¿no? Aquellos que se mantienen fieles a Jesucristo, y cuál es la esperanza en general de tanto los que mueren justos como los que mueren injustos. Veamos pues qué tiene que decir esta página. Por favor, Carlos, léeles al público lo que me interesa que ellos sepan. Aquí tenemos el libro que usan los testigos de Jehová para dar clases bíblicas a sus alumnos, o sea, a sus futuros candidatos para convertirse en testigos de Jehová. Este librito fue publicado en el 2005 por la Sociedad Watchtower de los Testigos de Jehová para meterle en la cabeza de sus estudiantes de la Biblia lo que la Watchtower cree como doctrinas supuestamente verdaderas contenidas en la Biblia. En realidad este libro contiene las propias interpretaciones de la Sociedad Watchtower acerca de lo que supuestamente enseña realmente la Biblia. Un estudio profundo y concienzudo de este libro chatarra, comprobó que el contenido de este libro está muy lejos de lo que realmente enseña la Biblia y que se trata de enseñanzas torcidas que lo único que demuestra es que el esclavo de la Watchtower está dirigido solamente por el espíritu de Satanás el diablo. Veamos qué nos enseña este librito basura de la Sociedad Watchtower acerca de la esperanza futura que tienen todos los cristianos en lo que se refiere a la resurrección de los muertos. Vayamos pues a las páginas 73 y 74 para leer al respecto. La resurrección celestial 21.
La Biblia también enseña que hay otro tipo de resurrección. Se trata de la resurrección como ser espiritual para vivir en el cielo. La palabra de Dios solo relata un ejemplo de alguien que tuvo esa clase de resurrección: Jesucristo. 22. Jesús fue ejecutado siendo un ser humano. Sin embargo, Jehová no dejó a su fiel Hijo en la tumba. Salmo 16, 10. Hechos 13, 34, 35. Lo resucitó, pero no como hombre. El apóstol Pedro explica que Cristo fue muerto en la carne, pero hecho vivo en el espíritu. 1 Pedro 3, 18, ¡qué gran milagro! Jesús vivía otra vez como poderoso ser espiritual. 1 Corintios 15, 3, 6. Había sido el primero en recibir esta gloriosa resurrección. Juan 3, 13. Pero no sería el último. 23. Sabiendo que pronto regresaría al cielo, Jesús dijo a sus discípulos fieles que iba allí a preparar un lugar para ellos. Juan 14, 2. A los que irían al cielo los llamó rebaño pequeño. Lucas 12, 32. ¿Cuántos componen este grupo relativamente pequeño de cristianos fieles? En Revelación 14, 1 leemos estas palabras del apóstol Juan. Vi, y, miren, el Cordero Jesucristo de pie sobre el monte Sión, y con él 144,000 que tienen escritos en sus frentes el nombre de él y el nombre de su Padre. 24. A estos 144,000 cristianos, entre quienes están los apóstoles fieles de Jesús, Dios los resucita para que vivan en el cielo. Cuando ocurre esta resurrección, el apóstol Pablo escribió que sería durante un periodo de tiempo conocido como la presencia de Cristo. 1 Corintios 15, 23. Ahora estamos viviendo en ese periodo, como veremos en el capítulo 9. En nuestros días quedan ya pocos de los 144,000. Cuando mueran, resucitarán al instante para vivir en el cielo. 1 Corintios 15, 51, 55. Sin embargo, la esperanza para la inmensa mayoría de la humanidad es resucitar en el futuro en una tierra convertida en un paraíso. Bueno, amigos, ya vieron pues, aquí Carlos lo ha leído perfectamente, y la sociedad Watchtower está diciendo que existe un grupo que forma la clase ungida, esa clase privilegiada, que son los 144,000, que se llama la manada pequeña o el resto ungido, y es ese que la Watchtower llama como el resto del Israel espiritual, que aún queda en la tierra, y que todos aquellos que forman esa Israel espiritual, o esa clase de Cloudfield, la clase de Cloudfield discreto, la clase ungida de los 144,000, todos aquellos que han muerto, que son de la clase de la iglesia, son los únicos que tienen una resurrección idéntica al de Cristo. Es decir, la ciudad Watchtower está enseñando que los testigos de Jehová, que están formados por dos grupos, uno que era manada pequeña, que son los 144,000, estos tendrán una resurrección semejante a la que tuvo Cristo como la primicia. Y la grande muchedumbre, que son la gran mayoría de testigos de Jehová, el 99%, va a tener una resurrección cuando venga Jesús a la tierra y se haga el juicio, y va a resucitar a los justos y a los injustos. Y entonces está la grande muchedumbre que van a ser resucitados no en una manera espiritual, como sí ocurrió supuestamente con Jesucristo, y que va a ocurrir otra vez solamente, que otra vez ocurriría con su clase ungida, su iglesia, que tendría la misma forma de resurrección de Jesucristo. Cuando nosotros recordamos cómo murió Jesucristo, recordamos que Jesús, al morir y al tercer día, su cuerpo ya no estaba en el sepulcro, encontraron la piedra movida, y por lo tanto cuando entraron a la tumba no hallaron el cuerpo de Jesús reposando, muerto. Es decir, Jesús tuvo que salir de la tumba, se movió la piedra, salió Jesús, según la Watchtower, salió en un cuerpo transformado, en un cuerpo espiritual, y que ese cuerpo espiritual, de la misma forma que Jesús resucitó y se fue a los cielos, de la misma forma van a resucitar sus ungidos, que van muriendo paulatinamente, o que ya murieron, y todos ellos están en el cielo.
resucitados de la misma manera en que resucitó Jesús en un cuerpo espiritual. Es decir, solamente los ungidos que mueren resucitan, dice, hemos visto en el libro, resucitan inmediatamente apenas mueren y se van al cielo con un cuerpo transformado, un cuerpo espiritual. Lo está diciendo que no solamente fue Jesús el ejemplo de un que resucitó en un cuerpo espiritual, sino de igual manera su iglesia, su resto ungido, su cuerpo, esa clase privilegiada, cuando muere inmediatamente se va a reunir con Jesús en los cielos para estar con él, para formar parte de su reino, de su iglesia. Pero nosotros recordemos que cuando Jesús resucitó, su cuerpo desapareció. Y cuando resucitó, Jesús no se fue inmediatamente a los cielos, resucitó para estar en la tierra. Y si resucitó un cuerpo espiritual, tuvo que ser un cuerpo espiritual glorificado, porque Jesús se presentó ante sus discípulos y lo vieron, pero como tiene un cuerpo glorificado, no lo pudieron reconocer en primera instancia. Pero después ya recién lo ubicaron, recién lo detectaron que era Jesús resucitado, y así pudieron comprender que Jesús sí había sido resucitado, porque lo vieron. Porque si no lo hubieran visto, hubiera sido un cuerpo espiritual invisible, entonces podría caber la posibilidad que el cuerpo de Jesús se hubieran podido robar, que sus fanáticos religiosos hubiesen entrado a la tumba y se hubieran robado el cuerpo, y podría caber la duda de que Jesús no resucitó, sino que su cuerpo fue llevado como un trofeo, como algo muy sagrado para sus seguidores, para enterrarlo en otro sitio a escondidas. La idea era pues que se supiera que había resucitado, y la única forma era que Jesús se presentara visiblemente a sus discípulos y lo vieran a Jesús, para que corroboraran que efectivamente Jesús ya había salido de esa tumba y había resucitado, porque lo vieron aparecer y estuvo 40 días con ellos. Pero Jesús, al irse a los cielos y se despidió de sus discípulos después de los 40 días, la Biblia narra que hubo más de 200 personas que lo vieron partir al cielo, y lo vieron físicamente y visiblemente. Si Jesús resucitó en un cuerpo espiritual, ese cuerpo espiritual tendría que ser un cuerpo glorificado, pero no invisible. Puede existir un cuerpo espiritual visible, que tiene otro tipo de naturaleza, pero visible, porque lo vieron. Los discípulos cuentan pues que estuvieron con él, conversaron con él. Entonces, amigos, y cuando les dice vayan y prediquen a todas las naciones lo que les he enseñado, y ustedes serán testigos de mí en toda Judea y Samaria, Jesús lo dijo durante el periodo de los 40 días que había resucitado. Esto era visible. Jesús había resucitado un cuerpo glorificado y lo veían a Jesús. Claro, obviamente cuando se presente a Tomás y Tomás le ve las manos con los orificios, le dice, no has visto un fantasma, porque un fantasma no puede tener carne y hueso, le dice, ¿no? Dice Jesús, para hacer ver que él no era un fantasma, un ser espiritual invisible que se parecía y se desaparecía. Y luego hubo 200 personas que lo vieron a Jesús físicamente partía a los cielos, porque si hubiera sido un ser que hubiese resucitado en forma espiritual invisible, pues nunca lo hubieran podido ver en ningún sitio, y menos corroborar que había resucitado. Por eso fue un cuerpo seguramente glorificado, que la guasta llama espiritual, que no significa invisible, que fue visto, lo vieron y partió Jesús a los cielos, aunque la Sagrada Guasta vería que fue lo partió de forma espiritual. Es una mentira, una idea grotesca, absurda, una falsedad, pero de las falsedades más grandes, porque lo vieron, lo dice pues el apóstol Pablo, que lo vieron ascender al cielo. 200 personas que lo vieron. ¿Cómo pues se puede ver algo que es invisible? Nadie podría ver algo que es invisible, pero lo vieron. Pues entonces Jesús partió a los cielos con su cuerpo, con el cual había resucitado, y se presentó a sus discípulos y partió a los cielos y se fue. De la misma forma visible van a tener que verlo venir en una nube. Eso no hay duda. Eso lo creen todas las religiones, la gran mayoría de religiones, que están esperando en la segunda venida de Jesús para el futuro. Y ahora los mismos que va, lo están pensando, lo están tratando en forma asolapada para el futuro, porque dicen que la gran tribulación está futurista y que están atentos a eso.
Entonces, amigos testigos de Jehová, la pregunta es la siguiente. Si es cierto que lo que dice la señora Watchtower en ese libro amarillo, que enseña realmente la Biblia, que dice que los únicos que imitan la resurrección en un cuerpo espiritual son los ungidos, los 144.000, y que ellos van a ser resucitados inmediatamente apenas mueren, porque eso es lo que enseña, es obvio pues que si es comparable a lo de Jesús, Jesús partió a los cielos y no dejó su cuerpo en la tierra. Cuando Jesús parte después de los 40 días, su cuerpo ya jamás fue encontrado en la tierra. Y en esa tumba de él está solamente una piedra movida a un lado y su tumba vacía. Que lo que indica que Jesús se llevó su cuerpo transformado. Salió de la tumba, por eso se tuvo que mover la piedra, porque si hubiera sido un ser invisible, ¿por qué tenía que haber? No, si hubiera sido un ser invisible, no tendría sentido mover una piedra para que salga el cuerpo. Quiere decir que el cuerpo salió de la tumba y tuvo que moverse la piedra para que saliera. Porque si hubiera sido un cuerpo invisible, que se hubiera atravesado pues la tumba por el techo y se hubiera ido. Pero es obvio que si se movió la piedra y salía con una luz muy fuerte, unos soldados romanos, entonces que sí que lo vieron, porque se quedaron medio ciegos, que lo vieron pues. Y tanto es así que después se presenta a sus discípulos durante 40 días. Pero el punto es este: cuando Jesús ya partió a los cielos después de los 40 días, no había cuerpo de él en la tierra. Nada de él en la tierra. Ningún rastro de ni hueso, ni carne, nada. Su cuerpo fue transformado en un cuerpo glorificado y partió a los cielos y se fue. Si la Watchtower está enseñando, señores testigos de Jehová, que los ungidos corren con la misma suerte que corrió Jesús en la resurrección y que van a resucitar inmediatamente en un cuerpo espiritual como ocurrió con Jesús, tal como enseña en este libro acá que acabo de leer con ustedes, lo que realmente enseña la Biblia, y que dice que los ungidos son los únicos que se comparan con Jesús en la resurrección y que van a resucitar y se van a ir al cielo inmediatamente apenas mueran. Y esto a partir del año 1918-19 que empieza esta suerte de la resurrección de los 144.000. Si es que no me equivoco, quizás esté un poco equivocado, pero creo que en el paraíso perdido, paraíso recobrado, se enseña pues que a partir de 1918 ya los ungidos que mueren irían directamente al cielo, que corren la misma suerte, los únicos que tienen esa resurrección tipo espiritual en un cuerpo espiritual. Y como Jesús resucitó entonces en un cuerpo espiritual, y su cuerpo no quedó en la tierra, ni hueso, ni pellejo, nada, porque toda la tumba quedó vacía y fue transformado en un cuerpo espiritual, y después de 40 días se fue a los cielos, y esa es la misma suerte que corren los ungidos. Entonces viene acá la pregunta, muy lógica. Quiero que por favor, Carlos, muestres acá a mi público este video, este clip periodístico del juez Rutherford. Aquí tenemos un clip periodístico de enero 26 de 1942 donde se lee lo siguiente: el cuerpo de Rutherford 3 semanas sin enterrar después de su fallecimiento. Y se lee así: San Diego, California. Enero 26. El cuerpo del juez José Franklin Rutherford yace hoy en un mortuorio, cerca de 3 semanas después de su muerte. La totalidad de los testigos de Jehová hicieron una petición final que les permitan enterrar a su líder de acuerdo a su voluntad post-mortem. Rutherford, de 72 años de edad, murió el 8 de enero pidiendo un simple entierro al amanecer del día siguiente en un huerto de naranjas que él tenía en la propiedad de Sarim donde él vivía. Bueno, viene la pregunta ahora pues, ¿cómo es verdad? O sea, todos sabemos que Rutherford forma parte de esa clase ungida, del resto de Israel espiritual, de la clase de la maná pequeña, esa clase privilegiada que va a correr la misma suerte, la misma forma de resurrección de un cuerpo espiritual que Jesús, cuando partió finalmente a los cielos y no dejó nada de su cuerpo en la tierra, porque fue transformado en un cuerpo espiritual y salió a los cielos. Si esa es la misma suerte que corren los ungidos, y entre ellos también el juez Rutherford, mi pregunta es la siguiente: ¿cómo es verdad que cuando fueron al mortuorio y fueron a sacar el cadáver de Rutherford de la cámara frigorífica donde estaba ahí metido, hallaron el cuerpo de él ahí intacto y se lo llevaron para enterrarlo, y que estaba 3 semanas sin enterrarse el juez Rutherford porque había un litigio, porque Rutherford,
soñaba y amaba tanto su mansión Betzarim, que su deseo era, y lo había puesto en su testamento después de muerto, que lo enterraran en la granja de naranjas que había detrás, al costado de Betzarim, donde él tenía su árbol de naranjas, y él quería ser enterrado ahí en un pequeño mausoleo que se había hecho fabricar de cemento, de ladrillo, con su puerta, en un pequeño mausoleo donde él quería que su cuerpo fuera puesto ahí al costado de su huerto de naranjas, en Betzarim mismo. Pero resulta pues que la municipalidad de la municipalidad de San Diego, California, el ayuntamiento no permitía que uno entierre sus cadáveres en su jardín de su casa, y que había un cementerio pues especialmente para enterrar muertos. Y era pues algo inconcebible que alguien pidiera ser enterrado en el jardín de su casa. Eso no era permitido por las leyes municipales, distritales de San Diego, California. Entonces hubo un pequeño litigio entre los testigos de Jehová y la municipalidad, del consejo municipal, del ayuntamiento ahí, pidiendo por favor, que querían complacer a su líder, que él deseaba tanto ser enterrado en Betzarim, señores. Entonces ese litigio entre dimes y que tirete, papeles que van, papeles que vienen, solicitudes, ruegos, pedidos, peticiones al alcalde, moviéndose por todas partes, la respuesta era no se permite, no se puede hacer, y peor aún con una persona que, como Rutherford, que podía convertirse pues en un santuario para el futuro, para gente de testigos de Jehová que vendrían del mundo. Imagínense ustedes 7 millones de Jehová del año 2011 de ahora, que fueran a visitar Betzarim, pues no se convierte pues en una de las 7 maravillas del mundo, pues todo el mundo estaría visitando pues ahí Betzarim para ver el cuerpo, visitar la tumba del señor Rutherford. Entonces por eso que la municipalidad decía no, ahí no, pues siempre se convierte en un santuario. Y entonces durante todo este papeleo, que dime, que te grite, que no se puede, que sí se puede, por favor denme permiso para enterrar, porque nuestro líder quería ser enterrado acá, comenzaron a pasar los días y tenían 3 semanas ahí en el mortuorio, ahí en la cámara conservadora frigorífica. Y resulta pues cuando ya la municipalidad dijo no se puede, señores, no se puede, y no le quisieron dar permiso, entonces la sociedad Watchtower, violando las leyes, hizo creer que iban a enterrar a Rutherford en Nueva York, en un espacio de terreno de 100 metros o 100 pies cuadrados que tenían allá en Nueva York, en Staten Island, en Nueva York, una zona exclusiva, que lo compró la ciudad de Watchtower para tener a sus muertos ahí, una zona pequeña, y dijeron que iban a enterrarlo allá, pero en sotoboche, entre ellos a escondidas, violando la ley. Hicieron mandar un cajón vacío allá en Nueva York para enterrarlo en un área, como digo, que era de un cementerio allá en Nueva York. Compraron un área del mismo cementerio, que era un cementerio metodista, creo que es, y al costado la bolsa compró un espacio de terreno muy pequeño para enterrar supuestamente a sus líderes ahí en Nueva York, en Staten Island. Pero se sabe perfectamente que los allegados a Rutherford y sus amigos y a sotoboche, en una noche lo enterraron a escondidas sin que nadie se enterase, más que un grupo muy pequeño un grupo de líderes muy cercanos a Rutherford, para que cumplir con su voluntad, y violando la ley del municipal, sin que se enterara la municipalidad, enterraron a Rutherford en Betzarim. Está enterrado Rutherford, donde está el garaje, la cochera de Betzarim. Ahí nomás en la entrada está la cochera de meten ahora los autos, y ahí abajo nomás está su tumba, y ahí lo enterraron. Y así fue, lo declaró mismo Franz en una oportunidad, cuando le preguntaron dónde está Rutherford enterrado, y le preguntaron si estaba realmente en Staten Island, y dijo no, está metido en Betzarim. Y eso fue corroborado cuando el nuevo comprador de la casa de Betzarim se tuvo contacto con los testigos de Jehová, y le contaron, y le dijeron acá abajo está enterrado el juez Rutherford. Y eso está ya corroborado por el mismo dueño de la mansión, el mismo dueño de la mansión Betzarim actual, que corroboró eso, que se lo dijeron 2 viejos testigos de Jehová que ya han muerto, por supuesto que eran muy cercanos y estuvieron en el entierro en Betzarim del juez Rutherford. Pero ese no es el tema que quería tocar en este momento.
El tema es la siguiente. Cuando fueron a enterrarlo a secreto a Rutherford, 3 semanas después, fueron al mortorio y sacaron el cadáver, abrieron el frigidero, el congelador, el conservador, que estaba frío seguramente, porque el cuerpo estaría putrefacto, 3 semanas estaría apestando, y lo tenían refrigerado el cuerpo, pues. Y cuando fueron a sacarlo del mortorio para llevárselo a enterrar a Besarín, encontraron el cuerpo entero. Yo me pregunto, si es cierto lo que la Washington enseña, que los ungidos que mueren resucitan inmediatamente y corren con la misma suerte que Jesucristo, es decir, que resucitan en cuerpo espiritual, inmediatamente se van a los cielos, y que no queda ningún cuerpo en la tierra, como le ocurrió a Jesús, que no dejó su cuerpo en la tierra, ni hueso ni carne, todo se fue en un cuerpo transformado, llámese en un cuerpo espiritual. ¿Por qué no ocurrió lo mismo con Rutherford, porque era un ungido? Si él resucitó inmediatamente, tal como dice este libro, que los ungidos resucitan inmediatamente, se van al cielo en un cuerpo espiritual, ¿por qué después de 3 semanas, es decir, de 18 días más o menos, encontraron el cuerpo entero, hicieron el trabajo de enterrarlo? Si se supone que él había resucitado un cuerpo transformado en el cuerpo espiritual y se fue a reunirse con Jesús en los cielos. ¿Por qué en caso de Jesús no dejó su cuerpo? Porque obviamente su cuerpo fue transformado, tal como explica la Washington, pues no está su cuerpo, el cuerpo espiritual no está en la tierra. Pero salió de su tumba y no lo hallaron el cuerpo, pues se salió, pues su cuerpo salió de la tumba, resucitó y se fue transformado en un cuerpo, pues glorificado. ¿Por qué no ocurrió lo mismo con Rutherford, si él también es parte de del cuerpo de Cristo? Y según este libro que les he mostrado de la Watchtower, que enseña realmente la Biblia, este libro de María, dice pues que ellos mueren, los ungidos mueren, solamente ellos, los clase ungida, mueren y se reúnen con Jesús en los cielos y resucitan en cuerpo espiritual. Se supone entonces que cuando debieron abrir el cajón de Rutherford, donde está su cuerpo congelado, enfriado ahí para sacarlo y desenterrarlo, no tuvieron que encontrar nada. Igual cuando no hallaron nada en la tumba de Jesús, porque su cuerpo había salido, un cuerpo transformado. ¿Por qué estaba el cuerpo de Rutherford ahí después de 3 semanas? Y todavía Jesús no se había llevado a los cielos, un cuerpo transformado, un cuerpo espiritual, y su cuerpo, carne y hueso y sangre ahí seca, estaba ahí metida ahí. ¿Cómo explica la Washington esa incongruencia, esa mentira de que los ungidos son los únicos que resucitan en un cuerpo espiritual inmediatamente van a los cielos, y que los otros tienen que esperar la resurrección, la grande muchedumbre, cuando Jesús venga a visitar a justos e injustos? Cuando vemos que después de 18 días el cuerpo es metido putrefacto, apestando ahí, y no lo enterraban porque estaban en litigio ahí con la municipalidad. Se supone pues que cuando fueron a sacar el cadáver, como hicieron con Jesús, cuando fueron a ver la tumba no había nada. Igual debió correr con Rutherford, porque era un ungido. Yo corría la misma suerte que Jesús, debió irse a los cielos inmediatamente, como dice ese libro, que resucitan inmediatamente, entonces su cuerpo debió desaparecer, ¿no es cierto? Inmediatamente. Entonces ya otra pregunta que me hago más. Los que murieron, como fue Franz, fue Henschel, supongo que no le habrán hecho pues un sepelio, ¿no es cierto? Supongo que no había sepelio para ellos, ni había habido pues una exhibición del cadáver ahí para que lo visiten, porque si van a resucitar inmediatamente, pues no hay nada que enterrar. Lo dice el libro que inmediatamente esos ungidos resucitan y se van al cielo. Que sí, que inmediatamente transformó su cuerpo, es un cuerpo espiritual y desaparece. Tiene que desaparecer su cuerpo de la tumba, de donde esté, de su lecho, es donde se está en la cama muerto, donde esté, o en un hospital. Si muere inmediatamente, su cuerpo tiene que ser transformado y llevado, como dice, inmediatamente a los cielos para estar con Jesús, y su cuerpo transformado en un cuerpo espiritual. Sin embargo, estoy seguro, 99.99% que le han hecho su ceremonia a todos estos que murieron después de Rutherford, el mismo Knorr, el mismo Franz, el mismo Henschel, y todos estos 3 ungiditos, y los que han muerto hace poco, ¿no? Como el Jarax y el otro, el señor Barr, del cuerpo gobernante actual, que ya han muerto por viejos. Estoy seguro que lo han estado velando, pues seguramente ahí en Betel, ¿no? Lo han enterrado el día siguiente o después de 2 días. Entonces digo, ¿qué vas a enterrar? ¿Para qué hacerle una honra del cadáver? Si se supone que inmediatamente se transforma en un cuerpo espiritual y no hay nada que enterrar, ni nada que mostrar, ni nada que nada, no hay entierro. Entonces estas ridiculeces, estas incongruencias de la ciudad Watchtower, pues es una religión falsa, y que todo lo que enseña de que ahorita inmediatamente un cuerpo espiritual
y que corren la misma suerte, son los hijos que corren la misma suerte en la resurrección que como Cristo, es decir, que sale de su tumba, es decir, no queda nada en su tumba, porque su cuerpo sale y se transforma y se va al cielo. Entonces me preguntamos por qué estaba el cuerpo de Rutherford después de 18 días en el mortuorio, ahí apestando, ahí. Y su cuerpo no fue transformado, cuerpo espiritual, y se fue al cielo. Y eso prueba porque esto es una mentira, todo es un cuento. Son especialistas contando cuentos. Dios mío, es decir, esta región cada vez que me pongo a investigar y cómo capto las cuentas cuando como yo no investiga, le saco este recorte periodístico. Muchos no saben que Rutherford estuvo pues 3 semanas apestando ahí en mortuorio, porque había un litigio con la municipalidad, porque los litigos no querían enterrarlo en el cementerio común allá en San Diego, sino querían enterrarlo como el Señor quería, pues en Betzarín, pues vivir como un enterrado ahí. Y sí, recuperaron lo decía, lo hicieron a escondidas, violando la ley, lo hicieron violando la ley a escondidas una noche, lo enterraron en la entrada, que es el garaje, que es la cochera de Betzarín, ahí está abajo enterrado ahí. Y todo es un cuento que está en Staten Island. Eso es para el público, para la municipalidad, para la ley. Pero para los testigos de Jehová viejos, esos que estuvieron en la época, ya están todos muertos, se han muerto todos, pero en su oportunidad estuvieron todavía vivos y contaron, como fue el caso de Franz, que contó, que era de esa época, pues, por supuesto era amigo de Rutherford, sabía, estuvo presente en su entierro, y dijo, no está en Staten Island, está enterrado en Betzarín. Mi pregunta es, ¿por qué tuvieron que enterrarlo en Betzarín después de 3 semanas? Se supone que el cuerpo ya debió resucitar al tercer día, pues no, como Jesús, y no quedar nada en el sepulcro. Es decir, sacar la refrigeradora ahí y llegarse a la sorpresa que ya no está el cuerpo de Rutherford, pues metido ahí, como causó sorpresa también en el caso de Jesús, que no hallaron su cuerpo. Debió ser lo mismo acá. Iba a salir una luz fuerte también de esa cámara frigorífica del amorgue o del lugar donde estaba reposando temporalmente en el mortuorio el señor Rutherford, y alguien debió ver una luz fuerte que salía y se abría la puerta, encontraba una puerta del congelador y toda abierta, igualito que pasó con Jesús, y salía el cuerpo espiritual y se fue a los cielos, pues a arrodillarse con Jesús, pero no fue así. Encontraron el cuerpo enterito y todo apestando ahí, enfriado ahí. Seguramente se lo llevaban así, enterrarlo ahí, como un saco de papas ahí en Betzarín. ¿Quién puede creer que esta religión es verdadera? Dicen tantas ridiculeces. Y si fuera verdad que existe un cuerpo espiritual que se transforma y se va a los cielos, y no ocurrió eso con Rutherford, es decir, que pues Dios no lo quería ni en pintura, no quería ni verlo en pintura en los cielos, ni Jesús, porque le gustaba la chupeta, pues seguramente tenía doble vida, todo un lado oscuro, y que no lo quiero acá arriba, ni hablar, está expulsado, porque hay que tener una explicación. Si el Señor dice la verdad y tiene razón, y no ha ocurrido eso con Rutherford y no resucitó, y se halló su cuerpo ahí, quiere decir que Jesús no lo quiso, ¿ah? ¿Y por qué no lo quiso? Porque seguramente pues era un gran falso profeta. Y yo sería muy bueno abrir pues las tumbas también de Franz, de Knorr, ¿no? Y de Hensel, ¿no? Y del mismo Russell, perdón. Y vamos a ver si no está tu cuerpito todavía enterito ahí, sequito, claro, pegado con los huesos, ¿no? Pero se supone que si abrimos la tumba de los ungidos como Russell, Knorr, Franz y Hensel, supone que no debe haber nada en sus tumbas. Si excavamos ahí, si corremos la misma suerte que Jesús, vimos cuál fue el ejemplo, no dejó nada en su tumba, no su cuerpo, no quedó el rastro de hueso ni carne metido en su tumba donde él estuvo hasta el final muerto. Entonces esa misma suerte dice que ahora nos ungió. Entonces hagamos la prueba, pues. Excavemos la tumba pues de Franz. Y voy seguro, 100%, no 99%, 100% que están sus huesos ahí todo pegado con el pellejo de la piel. Igual con el señor Hensel y el señor Knorr, ¿no? Y todo esto que el cuerpo está transformado y que se llama cielo, es un cuentazo. Es una mentira, como tantas mentiras que tiene esta organización mía. Y esto que les pongo de Rutherford, piénsenlo pues. A ver qué opinan ustedes. Muchas gracias, amigos.